Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un cuento de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Comenzamos la lectura. Todas las tardes, al salir del colegio, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y bello con suave hierba verde. Aquí y allá, sobre la hierba, brotaban hermosas flores semejantes a estrellas, y había melocotoneros que en principio en primavera se cubrían de flores y luego en otoño daban su fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban melodiosamente, tan bien que los niños dejaban de jugar para escucharlos. Decían que eran muy felices al jugar allí, porque tenían un sitio muy bonito para estar. Un día regresó el gigante. Había ido a visitar a un amigo, el ogro de Cornualles, y se había quedado con él durante 7 años. Al cabo de 7 años había agotado todo lo que tenía que decir, pues su conversación era muy limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños allí jugando en el jardín. ¿Qué estáis haciendo aquí? Los niños se fueron corriendo al verle y al oírle. Mi jardín, es mi jardín. Cualquiera puede entender eso, ¿no? No permitiré que nadie más que yo juegue en él. ¡Fuera! Así es que después de que se fueron los niños, cogió, se acercó a la tapia y puso un letrero. Prohibida la entrada bajo pena de ley. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya dónde jugar, porque allí no había otro sitio tan bonito como ese. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba polvorienta y llena de piedras. No les gustaba. Solían dar vueltas allí alrededor del muro cuando terminaban las clases y hablaban de lo bonito que era el jardín que había al otro lado. Qué felices éramos allí, se decían. ¿Por qué no podemos entrar? Llegó la primavera y todo el campo se llenó de florecillas y de pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo el invierno. A los pájaros no les interesaba ya cantar en él, ya no había niños, y los árboles se olvidaron de florecer. En una ocasión, una hermosa flor levantó la cabeza por encima de la hierba, pero cuando vio el letrero sintió tanta pena por los niños que se volvió a meter otra vez dentro de tierra. Los únicos que se alegraron fueron la nieve y la escarcha. La primavera se ha olvidado de este jardín, estaban hablando los dos, así que viviremos aquí todo el año. La nieve cubrió la hierba con su gran manto blanco y la escarcha pintó todos los árboles de plata. Luego invitaron al viento del norte a vivir con ellas y acudió. Iba envuelto en pieles y bramaba todo el día por el jardín. Hasta tiraba las chimeneas. Oh, este es un lugar delicioso, dijo el viento del norte. Tenemos que pedir al granizo que nos haga una visita. Aquí se está muy bien. Y lo llamaron. Y llegó el granizo. Todos los días durante 3 horas soltaba todas las granizadas sobre el tejado del castillo, hasta que rompió casi toda la pizarra que lo cubría, y luego corría dando vueltas y más vueltas por el jardín tan deprisa como podía. Iba vestido de gris, y su aliento era como el hielo. No puedo comprender por qué la primavera se retrasa tanto en llegar, decía el gigante. Estaba mirando a través de las ventanas y veía que siempre allí hacía frío y el invierno no se iba. Espero que cambie el tiempo, pero la primavera allí no llegaba nunca, ni el verano. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero aquel jardín, el del gigante, se quedó sin ellos. Es demasiado egoísta, decían. Así es que siempre era invierno en aquel jardín, y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve danzaban entre los árboles. Sucedió que una mañana, cuando estaba el gigante en su habitación, estaba despierto, oyó una hermosa música. Sonaba tan melodiosa que pensó que debían ser los músicos del rey que se pasaban por allí. En realidad no, era solo un pequeño pardillo que cantaba delante de la ventana. Pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces, el granizo dejó de danzar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de bramar y llegó hasta él un perfume delicioso a través de la ventana abierta. ¡Oh! Creo que la primavera ha llegado por fin. Y saltó de la habitación y se asomó. ¿Y qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha de la tapia, los niños habían entrado arrastrándose y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol de los que podía ver había un niño pequeño, y los árboles estaban tan contentos de tener otra vez a los niños. Se habían cubierto enteros de flores y mecían las ramas suavemente sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban y gorjeaban de gozo.
y las flores se asomaban entre la hierba verde y reían. Era una escena muy bonita. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y en él había un niño pequeño. Era tan pequeño que no podía llegar a las ramas del árbol. Daba vueltas alrededor y lloraba amargamente porque no lo conseguía. El pobre árbol estaba todavía enteramente cubierto de escarcha y de nieve, y el viento del norte soplaba y soplaba y bramaba sobre su copa. Trepa, niño, trepa, le decía el árbol. Trepa. Inclinaba las ramas mucho a ver si el niño podía cogerlas, pero era demasiado pequeño y no llegaba. El corazón del gigante se estremeció. Estaba viendo allí aquella escena y sabía que podía haber hecho algo, porque el resto del jardín estaba como muy contento, muy alegre. Flores, pájaros, niños, y sin embargo aquella esquina, aquel árbol, aquel niño, estaba muy triste. ¡Qué egoísta he sido!, se dijo él mismo para sí, después de pensarlo un poco. Ahora sé por qué la primavera no quería venir aquí. Subiré a ese pobre niño a la copa del árbol y luego derribaré la tapia. Sí, y mi jardín será otra vez el campo de recreo de los niños, para siempre jamás. Realmente el gigante estaba muy apenado de lo que había hecho y se arrepentía. Así que bajó cautelosamente las escaleras, abrió la puerta principal muy suavemente y salió al jardín. Uy, cuando los niños lo vieron salir se asustaron mucho y se fueron todos corriendo. Se quedó otra vez el jardín solo y en pocos segundos se llenó otra vez de invierno. Solo el niño pequeño no corrió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no se dio cuenta de que llegaba el gigante. El gigante se acercó a él silenciosamente por detrás. Lo cogió con suavidad de una mano y con poquita fuerza lo subió al árbol. En ese momento el árbol rompió en flor y vinieron los pájaros a cantar en él, y el niño extendió sus dos brazos y rodeó con ellos el cuello del gigante y le dio muchos besos. Cuando eso vieron los otros niños, se dieron cuenta que el gigante no era malvado. Volvieron corriendo y en el momento en que entraron en el jardín, la primavera regresó. Pasad, pasad, el jardín es vuestro. El jardín es vuestro, niños. Y tomó un hacha grande, derribó la tapia. Y cuando iba la gente al mercado a las 12 encontró al gigante jugando con los niños en el más bello jardín que habían visto en su vida. Estuvieron jugando todo el día y al atardecer le dijeron ya adiós al gigante. Pero bueno, ¿dónde está vuestro pequeño compañero? El niño que yo subí al árbol, no lo veo. Ah, no sabemos, no lo hemos visto. Bueno, pues tenéis que decirle que no deje de venir mañana. Pero los niños le dijeron que no lo conocían, que ni siquiera sabían dónde vivía, y era la primera vez. El gigante se puso muy triste. Un niño que los demás no conocían. Todas las tardes, cuando terminaban las clases, los niños iban a jugar con el gigante. Pero ese pequeño a quien él quería más que a nadie, nunca lo volvió a ver. El gigante era muy cariñoso con todos los niños y sin embargo echaba en falta aquel primer amiguito que tuvo. Y también se quedaba pensando, ¿por qué no volvió? ¿Cómo le gustaría verlo otra vez? Pasaron los años y el gigante ya se volvió muy viejo y muy débil. Ya no podía jugar. Así que salía, se sentaba en un enorme sillón y miraba jugar a los niños. Admiraba ese jardín tan bonito de flor en flor. Tengo muchas bellas flores, pero los niños son las flores más hermosas. Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. No odiaba el invierno, sabía que tenía que llegar, era una de las 4 estaciones. Pero él sabía que eso era porque la primavera estaba dormida esperando a que el invierno se fuera y él despertara. No como antes, que el invierno se quedó allí continuamente. Así que en ese momento su idea era que la primavera dormía, las flores descansaban, pero que volvería a verlas. De pronto miró por la ventana, se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que veía, y miró y miró. Era un espectáculo maravilloso. En ese rincón, el más lejano del jardín, había un árbol completamente lleno de flores blancas. Sus ramas eran todas como de oro, y de ellas colgaba fruta de plata. Y al pie estaba el niño al que el gigante había querido tanto y que nunca volvía a ver. Bajó corriendo las escaleras, con mucha alegría, y salió al jardín. Atravesó presurosamente la hierba y se acercó al niño. Y cuando estuvo muy cerca de su rostro, lo miró
y lleno de ira le dijo: «¿Pero quién se ha atrevido a dañarte? ¿Quién te ha hecho eso?». Se dio cuenta que en las palmas de las manos había señales de 2 clavos, y las señales de 2 clavos están asimismo también en sus pies. «¿Quién se ha atrevido a herirte? Dímelo, dímelo y cogeré mi espada y lo mataré». «No, no, estas son heridas de amor». «¿Pero quién eres tú?». Le extrañó mucho al gigante que le contestara de esa manera. Se puso de rodillas ante el niño. «¿Qué te ha pasado? ¿Quién eres? ¿Por qué no has vuelto?». Y le dijo: «Tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando llegaron corriendo los niños aquella tarde, encontraron al gigante muerto bajo el árbol, con una pequeña sonrisa en su boca y completamente cubierto de flores blancas. Hasta aquí el cuento de Oscar Wilde. Espero que os haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega.